Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. Muy bien, entonces real sacerdocio y también sacerdocio espiritual, sacerdocio santo y real sacerdocio. Número 5. Estamos hablando de los principios básicos de la iglesia. Las capacidades, oficios. Las capacidades, oficios y dones pueden ser categorizados como fundacionales o edificantes. Son para poner la fundación o para construir el edificio. Bueno, son palabras que quizás inventó el profesor, el autor original de esta clase. Pero él está dividiendo, así como apóstol, que en un sentido es un misionero. Ese oficio él categoriza ese oficio como oficio fundacional, porque funda iglesias, establece iglesias. Es un misionero, es un plantador en la palabra que usamos hoy. Entonces, pero también hay oficios edificantes, el pastor, el maestro, obviamente, los que enseñan, los que discipulan, los que santifican, son utilizados como instrumentos de la santificación del pueblo de Dios. Entonces, ellos tienen oficios edificantes. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento. Entonces, ¿qué usó Dios para fundar? Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces la iglesia tiene que ser fundada, obviamente, por apóstoles y profetas, pero también la iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y qué vive en este templo santo? Dios mismo. Es una casa espiritual, según Pedro. Aquí dice Pablo que es un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de los dones fundacionales, los dones que se usan para fundar las iglesias. Los apóstoles de Cristo forman la fundación del edificio. ¿Y qué es el edificio? Bueno, se llama templo. Es el templo. Los dones y oficios, los dos, se llaman gracia. Ya hemos enfatizado esto. Y son parte de la fundación de la iglesia. Y son parte del edificio. Por esa razón, en 1 Corintios, capítulo 12, Pablo dice, en primer lugar, apóstoles. Hay un orden aquí. En Isaías, capítulo 11, habla de un ungimiento que vendrá a este rey davídico, es decir, un rey en el linaje de David. Y habla de una unción del Espíritu 7 veces, que simboliza perfección. En Juan capítulo 3, Jesús dice que el Padre le da el Espíritu al Hijo sin medida. Jesús es el ungido. Jesús posee todos los dones espirituales en su llenura, y nuestros dones espirituales son solo algunas gotitas, una pequeña medida de estos dones. Esto concuerda con la enseñanza que di anteriormente, que el don es una expresión de la gracia, es una expresión de la habilidad, de la competencia del ministerio de Jesucristo. Y por eso se llama gracia. Y Cristo es el ungido. Vamos a leer este texto en Isaías capítulo 11, porque es muy bello el pasaje. Isaías capítulo 11, versículo 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él.
espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Entonces, por eso vemos aquí que la unción sobre Jesucristo es completa, es perfecta. Entonces, Él tiene el ungimiento completo del Espíritu Santo y por eso Jesús mismo dice en Juan 3 que el Espíritu Santo reposa sobre Cristo sin medida. Y Él, cuando reparte dones a la iglesia, Él reparte una gotita de esta unción perfecta para que nosotros funcionáramos en la iglesia representando y sirviendo como instrumentos de la gente. Y la gente es Jesucristo. El oficio o don de evangelista edifica la iglesia por añadir piedras vivas al edificio. Cuando los apóstoles, los enviados como misioneros, van a nuevos territorios, ellos ponen la fundación y como evangelistas añaden a la fundación. Y Cristo prometió estar con la iglesia siempre hasta el fin del mundo para ayudar a la iglesia a cumplir su misión de seguir añadiendo a la iglesia y madurándola. Aquí tenemos un versículo muy interesante en 2 Corintios 12, versículo 12, donde Pablo dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Vemos que ciertos dones que se llaman señales estaban conectadas originalmente al ministerio de los apóstoles y por eso entendemos nosotros que entonces tenían ciertas habilidades particulares a su papel, a su oficio como apóstoles. ¿Y qué fue el papel de estos dones o señales? Bueno, aquí vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, o la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, que predicó el mensaje de salvación, no fue confirmada, que quizás es la palabra clave, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, estos apóstoles tienen ciertos dones particulares. Dice que Dios testificó al ministerio de los apóstoles y su ministerio de salvación por señales, prodigios, diversos milagros. La idea es que hay ciertos dones, quizás lenguas y profecía estrictamente definida, como recibiendo revelación de Dios, que pertenecen a la obra de poner la fundación original de la iglesia. Y para confirmar, así como la palabra aquí en Hebreos capítulo 2, para confirmar el ministerio de los apóstoles. Este fenómeno no es inusual en la historia de redención. En otras palabras, Moisés también tuvo esas habilidades. Moisés, el primer profeta en Israel que puso la fundación del pueblo de Dios, podía hacer milagros y prodigios. Y los profetas después no tenían la misma habilidad. Las señales y los prodigios pertenecen al momento épico en la historia de la redención. Después de que Moisés puso la fundación, no vemos a los demás profetas haciendo ese tipo de señal o milagro. Quizás Elías sí, porque él también fue usado por Dios para un gran avivamiento de su pueblo en sus días. Bueno, hemos tocado más profundamente estos conceptos en la clase, en el curso sobre el Espíritu Santo, pero yo creo que es suficiente decir que esos que Dios usó para fundar la iglesia original tenían ciertas señales que nos siguen, es decir, los pastores hoy en día no tienen esas señales y prodigios.
Los dones edificantes. Los dones fundacionales son la norma, la fuente y patrón de los dones de edificación. Son la fuente. Entonces, ya estamos hablando de los dones que se usan para edificar, los dones de enseñanza, los dones de exhortar, etcétera, etcétera. Estos dones son la fuente en que Cristo los derrama. Y en el sentido de que los apóstoles seleccionaron a los ancianos y diáconos. Cristo y los apóstoles son la fuente de los oficios y de los dones particulares. Y son la norma, así como Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Solo edificamos sobre la fundación de lo que nos enseñaron los apóstoles. No vamos más allá de lo que ellos nos enseñaron. Son la norma. Y debemos hacer lo que ellos nos enseñaron que hiciéramos. No más ni menos. Bueno, este punto es muy sencillo. Y ahora con nosotros, los que estamos trabajando en nuestros oficios y funciones, como los que Cristo usó como instrumentos para edificar su iglesia, nosotros no vamos más allá de lo que enseñaron los apóstoles. Entonces aquí tenemos las instrucciones, no más, no menos. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Son el patrón. Cristo y los apóstoles son el patrón de los dones edificantes. En Marcos 10 hay un debate entre los apóstoles acerca de quién será el más grande en el reino de Dios. Y ahí Cristo toca el patrón. Y Cristo los amonestó porque estaban actuando como si fueran gentiles. Querían poder para enseñorearse sobre los demás. Y les dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida por otros. Entonces Él está acordándoles del patrón. ¿Qué hace el líder? Sirve. ¿Qué hace el líder? Se sacrifica. El que tiene la autoridad suprema ejerce su autoridad por servir. No usó su autoridad para edificarse a sí mismo, sino para edificar a otros. Creo que ese es el punto principal cuando Pablo enseña acerca de los dones espirituales, que el don es para servir a otro, el don es para edificar al otro. El don no es para que la persona se gloríe a sí misma, el don es para servir, humildemente servir. Y bueno, es suficiente decir eso ahora. Jesús no usó su autoridad para edificarse a sí mismo, sino para edificar a otros. Cristo está diciendo, si el Señor actúa de esta manera, sirviendo y sacrificándose, así deben actuar todos sus siervos, sirviendo y sacrificándose. Cristo nos enseñó el patrón para el uso de nuestros dones. También segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo asume de que Timoteo esté invitándolo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo le dice a Timoteo, sigue mi ejemplo, imita mi enseñanza, imita la manera en que yo vivo mi vida, mi propósito en esta vida y mis sufrimientos. Los apóstoles se presentaron a sí mismos como ejemplos y con mucha humildad, así como Pedro en capítulo 5 de su primera carta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Pedro, el gran apóstol pilar de la iglesia, se presenta a los ancianos como anciano, compañero, y no como una gran autoridad, y todo el mundo tenía que arrodillarse ante él, nunca jamás. Este punto es importante enfatizarlo. Algunos pastores a través de Latinoamérica me han pedido que enfatizar este punto por el gran abuso que están ejerciendo muchos pastores aquí en los Estados Unidos, y más que nada en las iglesias mega donde toda la autoridad pertenece a veces a una sola persona, un equipo pequeño de personas, y esas personas actúan como no tengan que dar cuentas a nadie. Hermanos, por favor, esto es muy antibíblico, esto es satánico, eso causa y resulta normalmente en caídas terribles, y como las estamos experimentando aquí en los Estados Unidos. El pastor no es un bully, y no sé la palabra en español, no es una persona que ejerce su autoridad y no abusa su autoridad. Su autoridad viene de la humildad de Jesucristo, su humildad viene de su servicio. Amén. Su humildad viene de su carácter, su autoridad viene de su carácter humilde, de su amor, de su manera de servir, y no de actuarse como un poderoso autocráticamente hablando. No es el patrón de Jesucristo, no es el patrón de los apóstoles, no es el patrón tampoco de pastor en la iglesia hoy en día. Y el pastor que actúa así se descalifica de inmediato y debe de ser removido de su posición, porque va a causar mucho daño y muchísima tristeza entre su iglesia. Muy bien, por tanto somos mayordomos de los dones fundacionales y de los dones edificantes, los que fundan iglesias, los que hacen crecer y animan y santifican. Y comprendemos que los funcionales encuentran su fuente, sus normas y su patrón en Cristo mismo y en los apóstoles. En la iglesia, los que tienen autoridad se sujetan a una autoridad más alta. Ahí viene su autoridad por sujetarse a otra autoridad, a la que tenemos que dar cuentas a esa autoridad. La mayordomía con éxito se mide por fidelidad a Cristo y a la fundación. Y este versículo también enseña mucho. Primera a Corintios capítulo 4, versículo 2. Más ahora se requiere en los dispensadores. Esa palabra es muy difícil para traducir. Dispensadores, mayordomos, administradores, ministros. Más ahora se requiere en los dispensadores que uno sea hallado fiel. También Tito, primer capítulo, versículo 7, porque es necesario que el obispo, como administrador o como mayordomo de Dios, sea irreprensible. Hablando del requisito de su carácter, que es número 1, que sea irreprensible. No perfecto, pero cuando su vida es examinada, no se encuentra un gran defecto en ninguna área. Sí hay autoridad en la iglesia, pero es un tipo de autoridad muy particular. Ejercemos la autoridad de la iglesia según la manera y estilo de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Es una autoridad que da cuentas al que le dio la autoridad a la iglesia. Con esta autoridad, la iglesia solo hace lo que la cabeza le ha otorgado que hiciera, no más y no menos. La autoridad genuina sabe que solo puede existir en el servicio del que solo tiene autoridad. Jesucristo tiene toda la autoridad. La autoridad genuina sabe que es atado en el sentido más estricto por las palabras de Jesús.
ni permitan que los llamen maestro el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Mateo 24, versículo 10. Esto no significa que no hay maestros en la iglesia. Significa que solo un maestro tiene toda la autoridad. Comparado a la autoridad de Jesucristo, la autoridad de los demás en la iglesia, por ejemplo, la de los ancianos, es muy pequeña y relativizada. La iglesia no necesita personalidades brillantes, sino siervos humildes de Jesucristo. Volviendo al ejemplo de ese pastor que mencioné anteriormente, ese pastor humilde, sencillo, un pastor que pastoreaba miles tras miles de personas, pero cada vez que me encuentra en su presencia, me reconoce por nombre. Él conoce mi nombre, wow, mi nombre. Y entonces es un pastor de verdad, muy humilde, con mucho amor para todos. El asunto de la confianza espiritual se relaciona cercanamente a la medida de la fidelidad con la que las personas sirven a Jesucristo. La autoridad viene de la fidelidad, del carácter de la persona, y nunca por dones extraordinarios que poseen. Bueno, lamentablemente lo que he visto en mi experiencia en el ministerio es que he conocido a muchos con dones extraordinarios y muchos que pueden ser considerados carismáticos. Y cuando las personas admiran demasiado a esas personas, y esa persona empieza a asumir una autoridad que va mucho más allá de lo que permite la Biblia, y tarde o temprano ese pastor cae en pecado, porque empieza a verse encima de las reglas normales, y eso es muy peligroso, obviamente. La tentación es ser enamorados por las personas más carismáticas. Decimos, wow, esa persona es un gran comunicador. Ok, esto es muy peligroso. Los jóvenes deben enfocarse en ejemplo de los siervos más humildes y los fieles, no necesariamente de los que con la medida de don más grande. Más bien examine la familia. ¿Está contenta la esposa? ¿Son respetuosos sus hijos? Claro que sí, hay excepciones, pero en general estos son buenos principios. Muy bien, ahora vamos a tocar número 6. Estamos hablando de los fundamentales básicos de la iglesia, o es decir, tesis que tienen que ver con la naturaleza de la iglesia. Número 6 es los oficios y dones de educación en la iglesia. Bueno, vamos a tocar este tema, los dones edificantes. Recuerdan que dividimos los dones entre los dones fundacionales, los que Dios usa para fundar la iglesia, y ahora los dones educacionales o edificantes, los dones que Dios usa para hacer madurar o crecer en la santificación. Los oficios y dones de educación son generales y particulares. Son tal vez 3 oficios particulares: anciano, obispo, pastor. Son términos sinónimos en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 20, esos 3 términos se usan en el mismo párrafo, o en la misma sección, en el mismo pasaje, como sinónimos. Pastor, obispo, anciano. Son términos sinónimos y se puede definir al mismo oficio, pero describe diferentes funciones de ese mismo oficio. Anciano, obispo, pastor, 1. Diáconos, 2. Evangelistas, quizás 3. Porque algunos pastores o ancianos pueden servir la iglesia como evangelistas, en el sentido de que van para plantar iglesias, y por eso se llaman evangelistas. Los oficios particulares, estamos hablando de ancianos y diáconos en la iglesia, pero otra vez anciano también se usa para este oficio de anciano, pastor y obispo.
La división del ministerio entre los ancianos y diáconos viene de origen en Hechos capítulo 6. Bueno, vamos a leer una porción, es quizás un pasaje bastante conocido, pero sumamente interesante. Y ahí tenemos el origen de la división y las razones por las cuales dividieron el liderazgo entre estos dos funciones o oficios. Capítulo 6 de Hechos, ¿no? Hechos. Muy bien, leo desde el primer versículo. Dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega, contra los de habla aramea. Una iglesia bilingüe. La primera iglesia en el Nuevo Testamento es una iglesia bilingüe y bicultural. Vamos a ver de que sus viudas eran desatendidas. Discriminación. Qué bárbaro. En la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y muchos de los eruditos concluyen que todos esos diáconos eran griegos por sus nombres. Entonces ya tienen apóstoles judíos y diáconos griegos. Interesante, ¿no? La división del ministerio entre los ancianos y diáconos viene de Hechos 6. Al principio los apóstoles llevaban a cabo todo el ministerio. Como la iglesia crecía, esto llegó a ser demasiado. Por eso les seleccionaron a los diáconos para servir las mesas. Y los apóstoles se dedicaron de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esto corresponde a lo que pasó con Moisés en el desierto. ¿Recuerdan lo que pasó? Que su suegro Jetro le avisó que por favor te vas a matar con tratar de aconsejarles a todos. Entonces él escogió varios hombres de fe, hombres de sabiduría también, para ayudarle con ese gran ministerio. Eventualmente en el libro de los Hechos emergieron el oficio de los ancianos, plural, y eso es muy, muy saludable, que se dedicaban al ministerio de la palabra. En Hechos 15 son los ancianos los que están gobernando la iglesia junto con los apóstoles. Y así los ancianos y diáconos llegaron a ser los oficios particulares para la iglesia. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 1, se dirige a la iglesia junto con los obispos y diáconos, dos divisiones de líderes. En las cartas de Timoteo y Tito, los dos oficios que son desarrollados son los obispos y diáconos. En Efesios 4 tenemos los apóstoles y profetas, que pertenecen a la fundación de la iglesia. Y luego tenemos pastores y maestros. Estos dos términos describen dos funciones del oficio singular del anciano. Bueno, en la próxima clase voy a darles una lista de estas definiciones en griego, porque son como 4 términos que describen el mismo oficio de anciano, obispo, pastor o líder. Entonces, los 4 términos tienen su particularidad en cuanto a su función, y
y también don, me imagino con don. Pero es para otra clase. Pero para mí es muy interesante, especialmente como cuando leemos capítulo 20 de los Hechos, vemos que 3 de estos primos se usan para describir el mismo oficio. Muy bien, vamos a hablar de los oficios generales y ahora estamos hablando de la iglesia entera, estamos hablando del real sacerdocio, como ya aprendimos en 1 Pedro capítulo 2. Todos los miembros pertenecen al real sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes. Esa palabra también es muy interesante. Alabanzas, virtudes, algunos traducen atributos, excelencias. Es decir, hay que anunciar al mundo quién es Dios en todos sus gloriosos atributos, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes, nosotros, para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Interesante que se llaman los miembros reyes y sacerdotes. Todos los miembros de la iglesia son llamados a servir en los oficios generales. No estamos hablando de pastores, estamos hablando de todos los miembros de la iglesia en sus oficios generales de profeta, sacerdote y rey. Si Cristo es profeta, sacerdote y rey, es la cabeza de la iglesia, entonces fundamentalmente todos nosotros somos hermanos y hermanas. Aun los que sirven en los oficios particulares, así como pastores o diáconos, es un servicio de hermandad para los hermanos. No es un patrón de señores y súbditos. Si hay autoridad, no cabe duda, así como el autor de Hebreos nos enseña, obedecer a vuestros pastores. Hay cierta sumisión, ¿verdad? Sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas. Y ellos merecen cierto respeto, como quienes han de dar cuenta. Ellos tienen que dar cuenta al Señor, así como ellos sirven y gobiernan en la iglesia, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, que mantengan feliz su pastor, por favor. Si hay autoridad, pero es una autoridad de servicio entre hermanos. Ya hemos visto esto en varias cartas de los apóstoles. Esto define la manera en que pensamos de la autoridad. Los ancianos no son una clase especial de cristianos. Esto es la razón por la cual se ve la instrucción constante que dice que los líderes deben dar el ejemplo. Lo que ocupamos estos oficios particulares, como pastores o diáconos, tenemos la gran responsabilidad de mostrar a los demás lo que significa ser un seguidor de Jesucristo, nuestro amo, Señor. Entonces, la responsabilidad número 1 es vivir como discípulo para dar el ejemplo. Cristo emplea estos oficios y dones, ambos. Cristo emplea los particulares y los generales. Bueno, el oficio y don para el pastor, pero también oficios no formales y dones para todos los miembros. Como los instrumentos de su ministerio de 3 categorías, otra vez, profeta, sacerdote y rey. Vamos a ver cómo esto funciona. Vamos a examinar algunas de las listas de los dones espirituales. Vamos a empezar con la primera carta de Pedro, capítulo 4. Voy a leer un poco más de lo que se ve acá en la hoja. Capítulo 4. Vamos a empezar con el versículo 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Estos son mandatos generales para todo el mundo, ¿verdad? Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Interesante, ¿no? Ahí vemos el propósito del don, ¿verdad? ¿Qué es? Servir a los demás. Y ven que la palabra don también se define
con el término gracia. Cada uno ponga a servicio los dos demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, ejercer un don es en verdad ejercer gracia, es ejercer una parte de la obra redentora de Jesucristo, es ejercer gracia. El don es gracia. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Entonces, la categoría de hablar. El que presta algún servicio, hágalo bien, como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay dos categorías de dones. Los dones de hablar y los dones de servir. En general hay dos categorías. Bueno, esta es una lista bastante corta que nos da Pedro. Fíjense en la palabra administrando, o es decir, practicar la mayordomía. Vemos que somos mayordomos de la gracia o dones. Y en verdad es la misma palabra en griego que Dios nos ha otorgado. Son dos categorías de dones, los dones de hablar, los dones de servir. Esos dones corresponden a los oficios anciano y diácono en general. No son limitados a estos dos oficios, pero en general corresponden a estos dos oficios. Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, otra vez, un don es una manifestación de la gracia de Jesucristo que nos es dada. Si es la gracia de profecía, don, úsese conforme a la medida de la fe. Si es la gracia, don, de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esta lista de dones se divide entre dones de hablar, tales como profecía, enseñanza, exhortar, animar, y dones de servir, tales como socorrer a los necesitados y mostrar compasión. También dirigir o administrar puede ser parte de dones de hablar o de servir, o posiblemente una tercera categoría de liderazgo y una extensión, manifestación de la gracia de Jesucristo como Rey, el que sobrevé, el que administra, el que organiza. Recuerden que dijimos al principio que Jesucristo es el dirigente y administrador de la iglesia, pero también le ha dado cierta gracia, don, a algunos miembros en estos oficios de servir a la iglesia bajo la administración de Jesucristo. Pero el punto es este: todos los dones de alguna manera corresponden al oficio del ungido, Jesucristo. Los dones de hablar corresponden al oficio de Cristo como profeta, porque Cristo enseña y todavía revela a Dios a través de su palabra. Y el don de enseñar es participar en la manifestación de esta gracia de revelar a Dios, pero nosotros lo hacemos no inventando cosas ni creando cosas, sino por enseñar exactamente lo que Cristo ya ha revelado acerca de Dios en la palabra de Dios. Los dones de servir corresponden al oficio de Cristo como sacerdote. El sacerdote sirve, el sacerdote hace sacrificios, el sacerdote intercede, y en el caso de Jesucristo, el sacerdote se sacrifica a sí mismo, pero también el miembro de la iglesia se sacrifica a sí mismo por servir, dando su vida por los demás. Los dones de dirigir o de administrar pertenecen al oficio de Cristo como Rey, como ya hemos explicado. Cristo es el dirigente, Cristo es el administrador, pero le ha dado cierta gracia, don, a algunos miembros para representarlo sirviendo a la iglesia en el área de la administración bajo el administrador supremo Jesucristo. Esta enseñanza nos ayuda a corregir muchos de los errores
de la manera en que este tema acerca de los dones espirituales es enseñado en las iglesias. A veces el Espíritu se presenta como si no fuera un miembro de la Trinidad, como si no tuviera nada que ver con el ministerio de Jesucristo. Cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, aprendimos que el Espíritu Santo tiene la gran responsabilidad de tomarlo de Cristo para dárnoslo a nosotros. Es su papel, es su rol, es su ministerio, es muy cristocéntrico. Él vive para glorificar a Cristo, por tomarlo de Cristo, para compartirlo con nosotros. Entonces su obra es totalmente atada a la obra redentora de Jesucristo. Él nos aplica la redención de Jesucristo y el ministerio de Jesucristo. Pero a veces el Espíritu Santo se presenta como si no fuera un miembro de la Trinidad, o es decir, que Él tuviera su propia misión, su propio programa, etcétera, etcétera, pero no. Y esa enseñanza no se relaciona al Espíritu Santo con el Padre ni con el Hijo, y que los dones espirituales no están conectados ni a Cristo ni al Evangelio, pero tampoco no es la verdad. Si los entendemos bíblicamente, los dones son manifestaciones de los aspectos de la gracia de Jesucristo. Por eso, desde el principio de esta clase, he estado enfatizando que los dones son gracia. ¿Son gracia de quién? Son gracia de Jesucristo, son competencias de Jesucristo, son habilidades de Jesucristo. Son un aspecto de la redención de Jesucristo, y en una forma, una gotita de esa gracia se le da al miembro de la iglesia para que él represente y ejerce ese ministerio para la iglesia. Estos dones son habilidades, competencias o diferentes aspectos de las obras redentoras de Jesucristo. Veamos primero cómo esto corresponde a los oficios particulares y luego a los generales, oficios particulares, pastores, etc. Luego a los generales, a todos los miembros de la iglesia. Los oficios particulares, el ministerio de la palabra y ministerio de sobrever, no sé si se traduce bien, pero en griego la palabra que se traduce obispo, literalmente en forma de verbo, significa ver sobre, por encima. ver por encima. Y tiene que ver con la manera en que el pastor observa, y como el proverbio enseña, el pastor conoce bien las condiciones de sus ovejas. En ese sentido, el que tiene este don o el que tiene el oficio de obispo, él está observando, cuidando a las ovejas de Dios. Él conoce a las ovejas, él entiende los problemas y defectos, enfermedades, pero también él entiende los puntos positivos. Entonces conoce a su iglesia. Y a veces se traduce supervisar, pero para mí eso implica algo de más, con algo de más autoridad. Sí, tiene cierta autoridad, claro que sí, pero tiene más que ver con conocer y preocuparse de saber cuáles son y cómo son las condiciones de las ovejas. Es un ministerio de vigilancia, vigila, protege. Y ambos son conectados al oficio del anciano en el Nuevo Testamento. Entonces, anciano quiere decir una persona mayor o una persona madura. Pastor, bueno, todo el mundo entiende que pastor es el que cuida las ovejas. Obispo es el que observa, supervisa, conoce bien, se preocupa. Entonces, estos tres términos definen el mismo oficio: pastor, obispo, anciano. O también la otra palabra que se traduce líder. El líder es el que se pone de pie enfrente. Entonces, y por eso implica cierta autoridad. Y la gente lo sigue por su carácter, por su humildad y por su sacrificio. Y la gente está dispuesta, bueno, si el pastor se sacrifica, yo voy a seguirlo.
Y creo en el mundo piensan de manera igual. Y porque enseña la palabra. Y porque enseña la palabra y nutre, alimenta. Exacto, con la palabra. Sí, exactamente, muy bien dicho. Entonces, en el mundo es que los empleados piensan igual. Bueno, si el jefe no hace lo que me exige, entonces, ¿para qué lo hago? Entonces, todo el mundo piensa así. Y bueno, soy deportista en el área de deporte. A los deportistas o los jugadores, ellos luchan más fervientemente para el que los defiende. Entonces, si el coach o el entrenador entonces sirve, se sacrifica y se vigila, se preocupa y defiende, van a servirle mejor, van a trabajar con más ganas para ese entrenador. Y bueno, no es totalmente distinto en la iglesia. Muy bien. Por medio del ministerio de la palabra y del ministerio de vigilancia o supervisión, Jesús ejerce su ministerio de profeta y rey. Requisitos de los obispos, requisitos de los ancianos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí está su habilidad, su don. Todos los requisitos de un buen carácter valenciano son requisitos para todos los cristianos. Entonces, debemos de evitar el error de pensar que es una categoría de personas más altas. No. Quizá mejor dicho, es una categoría de personas más consistentes o más maduras. Todos tienen la responsabilidad de vivir así, según estos atributos. Todos. Un buen discipulado enseña a todo el mundo a vivir según estas características. Pero los que han progresado en la madurez son los que debemos de imponer las manos para identificarlos como los obispos, ancianos, pastores. Pero todos tenemos la misma meta. Vigilar y enseñar la palabra van unidos. Esto manda y enseña, dice Pablo a Timoteo en capítulo 4, versículo 11. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tengan cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Esta palabra salvación es más en el sentido de santificación. Pablo usa ese término, salvación, en el sentido de santificación. Vemos que el fiel ministro de la enseñanza es un medio de la gracia. Recuerden que la iglesia sirve para santificar al pueblo de Dios. Entonces, cuando el ministro, el pastor, enseña fielmente la palabra y cuando da un buen ejemplo, él está nutriendo el crecimiento en santificación a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces no cabe duda de las que son sus responsabilidades. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, si enseña fielmente,
pero con cierta disposición y tono, obviamente. El que ocupa el oficio es un siervo del Señor y como tal tiene que ejercer su oficio conforme a la manera del Señor. No peleando, amable, no propenso a irritarse, humildemente, para que el ministerio de la palabra pueda ser un medio de la gracia, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esto es maravilloso. El ministerio de la palabra es una gran responsabilidad. El ministerio de la palabra conducida con amor y mansedumbre resulta en milagros. La persona más criticona puede convertirse en un aliado por la disposición de los que enseñan y por la manera en que los líderes responden a los ataques y a los que están tratando de refutar la sana doctrina. Si responden en amor, tratando de corregir, entonces Dios puede, Dios, según este texto, Dios les concede el arrepentimiento. Muy bien, 2 Timoteo capítulo 4, el que ocupa este oficio también evangeliza. Pablo exhorta a Timoteo a evangelizar a los incrédulos. Aquí el oficio del anciano incluye el ministerio de la evangelización. El texto dice sencillamente hablando que haz la obra de un evangelista. Entonces, eso puede ser un poco controversial. Recientemente he leído libros que dicen ciertos ancianos solo se dedican a los miembros de la iglesia y los evangelistas a los inconversos. Yo no veo esto. Yo veo que Pablo le dijo al obispo, anciano, pastor Timoteo, que haga la obra de la evangelización. Entonces las cosas no son separadas. Un buen discípulo se preocupa por los que no son discípulos. Entonces, sí, nutre, alimenta a los creyentes, pero al mismo tiempo los creyentes como cuerpo deben de estar preocupados por los no creyentes y constantemente tratando de evangelizar.